Y bueno, pues reanudamos nuestra serie porque la última vez que yo compartí, que creo que fue hace un par de semanas, nos tocó justamente la Semana Santa y Semana Pascua, y estuve compartiendo un tema precisamente de carácter apologético. Estuvimos viendo en los dos servicios dos temas distintos, hablando algunas de las evidencias de la resurrección de Jesucristo, evidencias extrabíblicas. O sea, no es solamente que aquí la Biblia lo dice, yo lo creo porque la Biblia lo dice, pero quien quiere una confirmación externa, lo que la apologética llama la evidencia externa de lo que la palabra dice, también la hay, y de eso trató el mensaje. Hoy reanudamos nuestra serie, es el mensaje o el tema número 6 de la serie titulada Ama-T, que tiene que ver con amar al prójimo, pero también tiene que ver con aprenderte a amar a ti. Puesto que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no puedes amar al prójimo si no tienes el más mínimo respeto por tu persona. Y la serie ha tratado de cómo puedo yo amar a mi prójimo sin abandonarme a mí, y cómo puedo amarme a mí sin caer en el egocentrismo y ser un egoísta que no ame a su prójimo. Hemos visto bastantes mensajes bien interesantes y creo que el de hoy no será la excepción, y vamos a aprender algunas cosas que espero puedan primeramente edificarnos a nosotros y que podamos creernos lo que Dios quiere hacer con nosotros, para que entonces también podamos trasladar esa bendición con nuestro prójimo. Y antes de decirte de qué va a tratar y cómo se llama el tema de hoy, te quiero leer lo que dice la Biblia en Tercera de Juan, capítulo 1, de hecho es el único capítulo que tiene Tercera de Juan, en el versículo 2, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿En qué cosas? Ahí está en las pantallas. Si no traes Biblia, me interesa que todos pongamos atención en esto. Es la palabra de Dios diciéndonos: amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en las cosas de la iglesia, en el ministerio, en la lectura de la Biblia. No, Dios dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Dice, y que tengas salud, como ya lo vimos también en un par de mensajes, así como prospera tu alma, también lo vimos. Hemos estudiado lo importante de estar bien espiritualmente, de estar bien emocionalmente, de estar bien físicamente. Y ahora vemos que en este pasaje se junta mucho de lo que ya hemos visto, pero se le añade que así como el Señor quiere que tengamos salud, que prosperemos en nuestra alma, también seamos prosperados en todas las cosas. Ahora, esto es bien interesante porque hoy en la iglesia hay una corriente que se conoce como la teología de la prosperidad, que ha hecho más daño del que te imaginas, no solamente porque la gente que la sigue está siguiendo un camino incorrecto, que únicamente enfatiza en el dinero, el dinero, el dinero, además predica un camino incorrecto para alcanzarlo, sino que ha causado un daño implícito en muchas personas que no están de acuerdo con esta doctrina y que entonces se van al otro extremo de rechazar todo aquello que utilice el término prosperar. Y lo que estamos viendo es que en la Biblia aparece la palabra prosperar muchas veces, más de la que tú imaginas. Lo que está mal no es la prosperidad en sí misma, sino el significado que tú le das al término. Cuando la Biblia habla de prosperar, no tiene nada que ver con ser multimillonario, que es lo que predica la teología de la prosperidad. Lo malo no es el término prosperar, lo malo es que no definen bien qué significa y que tampoco explican correctamente cuál es el camino para alcanzarla. Pero la Biblia nos enseña que esta es la voluntad de Dios. En Josué capítulo 1, por ejemplo, Dios le dijo a Josué que si él meditaba, guardaba y hablaba su palabra, entonces él sería prosperado en todas las cosas. Dios le dijo a Josué que todo lo que hiciera le iba a salir bien. Vemos a José en Génesis 28, si no mal recuerdo, o si no, lee todo Génesis y lo vas a encontrar por ahí, te lo prometo, que José en casa de Potifar, dice la Biblia, que Jehová estaba con José y que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Y luego va a dar a la cárcel y la Biblia cambia el orden, pero enseña el mismo principio. Dice, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba porque estaba con él. Entonces vemos en historias de personas, en pasajes del Antiguo Testamento, en pasajes del Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo prospere en
todas las cosas. Pero aquí lo importante es definir qué es prosperar. Y prosperar significa avanzar, significa ir hacia adelante, significa crecer. Lo cual significa que, contrario a lo que enseña la teología de la prosperidad, a lo mejor la vida y el tiempo de vida que tienes no te va a alcanzar para llegar a la cima. Pero sí significa que no te vas a quedar donde ahorita estás. Lo que Dios quiere, lo ideal para ti, para mí, humanamente hablando, si viéramos como si nuestra vida fuera una escalera, sería llegar al último escalón. Lo que no sé es de aquí al último escalón si la vida me va a alcanzar. Lo que es un hecho es que no me voy a quedar en el escalón donde estoy. Dios quiere que nosotros vayamos subiendo escalón tras escalón en todas las áreas de nuestra vida. Que ya sea que estés arriba, como cuando José estuvo en casa de Potifar gobernando, o en una situación difícil como cuando él estuvo en la cárcel, que tú estés avanzando, que tú veas la mano de Dios en tu familia, en tu salud, en tu ministerio, trabajo, negocio, en el área emocional, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en todas las cosas, dice la Biblia. Es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos avanzar, podamos crecer. A lo mejor no llegaste a tener el matrimonio perfecto, a lo mejor no llegaste a tener el negocio que tú quisieras, a lo mejor no llegaste al puesto que tú querías en tu trabajo, tal vez sí, pero Dios quiere que tú no te quedes donde estás, que tú comiences a avanzar. El gran problema es que a veces pensamos que esto no es correcto bíblicamente. Hay una creencia muy popular dentro de la iglesia que es el extremo opuesto de la teología de la prosperidad, que podríamos llamarle la teología de la mediocridad, que consiste en creer que todo esto está mal, que cuando una persona anhela crecer y ser bendecida y tener autoridad y ver el respaldo de Dios, es una persona egoísta, es una persona avara, es una persona orgullosa. Y como hoy veremos, esto no es necesariamente así. Todo depende de cuál es la motivación del corazón de esa persona. Pero cuando yo no me la creo, cuando yo no creo que esto es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que sucede? Que no estoy viviendo en mi vida todas las bendiciones y no estoy recibiendo, como Santiago dijo en el capítulo 1, todas esas buenas dádivas y ese don perfecto que se refiere a las bendiciones de Dios en la parte secular o material y en la parte espiritual también. Y si yo no las estoy recibiendo, menos las voy a poder compartir con los demás. Por eso insisto y vuelvo al mismo principio: para que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que comenzar por tu persona. Para que tú puedas compartir con los demás todas las bendiciones de Dios y el favor de Dios, tú tienes primeramente que creer lo que Dios quiere hacer contigo. Tú tienes primeramente que creer que el Señor te quiere llevar a ese punto, que el Señor quiere que tu vida vaya avanzando, que tu vida esté en un progreso gradual, permanente, constante en todas las áreas de tu vida. Y de eso quiero hablar en este mensaje, donde veremos la historia de un joven que trascendió, que creció, que fue exitoso en lo que hizo y que a través de él otras personas fueron bendecidas. Quiero compartirte un poco de la historia de Daniel y el tema de hoy lo he titulado 10 veces mejores. 10 veces mejores. Te pregunto antes de leer, ¿qué pensarías de una persona que se para al frente y te dice: yo sueño con ser 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que yo haga? Inmediatamente, si tú no tuvieras todo el contexto de lo que hemos estado hablando, tú dirías: qué soberbio, qué orgulloso, qué vanagloriosa esa persona. Sin embargo, a este punto llegó Daniel. Vamos a ver su historia y aprender cosas interesantísimas de él. Daniel capítulo 1, vamos a ver cómo comienza todo. Versículo 1, dice la Biblia que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como iba a entregar en nuestras manos al Cruz Azul. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra profética? Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que eran como una especie de siervos que trabajaban para el rey dentro del palacio real. Y fíjate, la orden era que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, o sea, eran los fifis de la sociedad en términos de nuestro presidente, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Dice la Biblia que además eran de buen
parecer. ¿Cuántas solteras dicen amén? Yo recibo uno así en el nombre del Señor, ¿verdad? Aunque sea por fe. Y además dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, no era como algunos chavos galanes, pero que no llegaron a la repartición de cerebro, ¿no? Que creen que con su carita resuelven el mundo. Que dice, ay, qué guapo está, y platicas con él, vamos a jugar Xbox, nena, y todo el día a sus 35 años quiere estar en la televisión viendo series. No, ellos eran de buen parecer, pero además sabios. Ellos venían del linaje real de Israel, habían estudiado en el TEC de Jerusalén, manejaban un camello último modelo, así como se lo has pedido al Señor, ¿verdad? Para que le pidas bien, porque luego conozco algunas chavas que andan, no, padre, yo solamente quiero un siervo tuyo, Señor, y te va a dar un venado con un pescado atrás por andar pidiendo un siervo suyo. Dile, Padre, quiero un hombre conforme a tu palabra, que tenga la cara de David, el parecer de Daniel, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón, para rematar por sobre todas las cosas, ¿no? Muchas no van a recordar nada del mensaje, pero esto no lo van a olvidar, ¿verdad? La cara de David, el cuerpo de Sansón, pero por sobre todas las cosas, la cartera de Salomón. Seguimos con la historia, dice, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que el rey, este era el propósito, les enseñara tanto las letras o la escritura y la lengua o el idioma de los caldeos, saber hablar y escribir en otro idioma. Y el rey les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y el propósito era que los criase durante 3 años para que al terminar ellos se presentaran delante del rey. La historia nos enseña, y muchos piensan que eran cientos, tal vez miles de jóvenes, pero al final veremos por qué únicamente la Biblia menciona el nombre de 4 de ellos. Los demás vivieron vidas tan mediocres que ni su nombre se menciona, y simplemente se refiere a ellos la Biblia como entre estos. O sea, entre estos los demás quedan en el montón y se destaca el nombre de 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Pasa el tiempo de su preparación, y 3 años después, versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales se había dicho que los trajesen delante del rey, el jefe de los eunucos los trajo a Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y escucha esto: no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y son ellos los que estuvieron delante del rey. Pero no solamente destacaron dentro del grupo de los otros jóvenes, sino que además, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que ojo, son 2 cosas distintas. Inteligencia es la capacidad de retener información, sabiduría es la capacidad de aplicar a la vida la información que retienes. Hay gente que sabe mucho de la Biblia pero no la vive, y eso de nada sirve. Que tú dices, ay, qué sabio, mira cuánto sabe. No, discúlpame tantito, que alguien sepa de la Biblia no lo hace sabio, lo hace inteligente. Y lo único que demuestra es que tiene buena memoria, nada más. Lo importante no es cuánto aprendo, sino cuánto de lo que he aprendido estoy tratando de aplicar a mi vida diaria. Entonces comenzarás a ser una persona sabia. Estos jóvenes no solamente eran inteligentes, no era solamente información, sino tenían la capacidad, con la dirección de Dios, como lo veremos, de aplicar el conocimiento adquirido. Y el rey los consulta, y en todo asunto, ya sea de cuestiones que habían memorizado o de asuntos que tenían que ver con sabiduría, es decir, cómo resolver problemas, qué hacer ante ciertas circunstancias, la aplicación del conocimiento adquirido, que el rey los consultó. La Biblia dice que ellos fueron hallados no 1, no 2, no 3, sino 10 veces mejores que todos los magos. Lo más correcto sería traducirlo aquí como astrónomos, que eran los sabios de la época, y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas veces fueron hallados mejores? ¿Que quiénes? ¿En qué? 10 veces mejores que todos en todo. Familia, les presento al pueblo de Dios. Este es el propósito, y lo vamos a ver hoy con la Biblia, que Dios tiene para sus hijos. Que nosotros podamos destacar en todo lo que hacemos para que Él sea glorificado a través de nuestro testimonio. 10 veces mejores que todos los demás en todo lo que Él hacían. La primera vez que yo leí esta historia,
se me hizo un poco impactante, y a lo mejor para ti también, porque a veces venimos al cristianismo con muchos tabús, con muchas ideas incorrectas, con muchos pensamientos que suenan espirituales, que parecen ser humildes, pero que no van conforme a la palabra de Dios. Y mucha gente piensa que el cristiano es la persona humilde que hace las cosas súper mal hechas, pero de todo corazón y para la gloria de Dios, mi hermanito. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no lo llegamos a decir o a presenciar? Grupos de alabanza que, pues hermanos, no somos profesionales y tocamos pues, medio pa'l perro, pero de todo corazón y para la gloria de Dios. No, pásela aquí a su humilde casa, hermano, mira, está bien marrana porque somos bien puercos, pero de todo corazón y para la gloria de Dios. No, y pues mi negocio ahí, pues ahí está medio mal hecho todo, pero de todo corazón y para la gloria de Dios. Y pensamos que eso es humildad. Y se aplaude algo que tendría que corregirse dentro de la iglesia, porque eso bíblicamente no es humildad, eso es negligencia, eso es conformismo, esto es mediocridad. Este no es el plan de Dios para su pueblo. Este nunca ha sido el pueblo de Dios. Incluso Pedro y Juan, que eran hombres sin letras y del vulgo, de lo más bajo de la sociedad, sin educación, no pudieron ellos estudiar. Su encuentro con Cristo les transformó de tal forma que Hechos 4:13 dice que los más altos gobernantes de la época se asombraban de escucharles hablar. ¿Cómo ellos pueden hablar así si ni fueron a la escuela, si ni tuvieron educación? ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo puede transformar nuestras vidas radicalmente. Un encuentro con Cristo puede llevarnos a cosas que antes ni siquiera nosotros imaginamos, para que Él, como lo veremos, se ha dado a conocer. Ahora, ¿quieres un pasaje que explícitamente confirme lo que estamos aprendiendo implícitamente de la vida de Daniel? Lo vamos a ver. Vamos a ver que, contrario a lo que mucha gente cree, la realidad es esta. Si nosotros en verdad estamos buscando la gloria de Dios y lo hacemos para Él, entonces con más razón lo que hacemos lo tendríamos que hacer bien hecho, con excelencia, o al menos estarnos preparando para mejorar en todo lo que hacemos. No estoy hablando de ser el cristiano perfecto, el matrimonio perfecto, el pastor perfecto, el empresario perfecto, no, pero como vimos al principio, sí estar trabajando para avanzar, para que la gente no pueda negar que estamos avanzando, que están viendo ellos en cada área de nuestras vidas la mano de Dios. Si lo hacemos para Dios, tenemos que entonces que buscar hacerlo de la mejor manera para Él y dar el mejor testimonio de Él, que es lo que dijo Pedro en su primera carta. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Está hablando de nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, ante los ojos de los que no conocen de Dios, debe de ser bueno. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, mientras la gente te calumnia y dice y hace, fíjate, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que está enseñando la Biblia? Que al igual que Daniel, al caminar con la dirección de Dios, la gente comienza a ver en nuestras vidas la mano de Dios, nuestras buenas obras, la excelencia en todo lo que hacemos. A lo mejor que no hay perfección, pero que estamos avanzando, que somos honestos, que estamos buscando crecer en todo lo que nosotros hacemos, para que entonces el Señor sea glorificado. Para que glorifiquen a Dios, subráyalo, al ver vuestras buenas obras. Aclaro, no se trata de llegar a ese punto de tu vida para tu vanagloria o para envanecerte. No es lo que estoy predicando. No estoy enseñando que la idea es que cuando tú llegues a ser el jefe de jefes, entonces llegues soberbio y orgulloso y digas: ya ven, se los dije, losers. El empresario que ahora soy porque estoy cañón. Aún dentro de la iglesia hay quien se envanece por los dones que le dio el Espíritu Santo y que no son suyos, que se jacta por el lugar que tiene y que olvida que Efesios 4:11 dice que es Dios quien pone a cada quien donde Él quiere. Entonces no se trata de eso, de que tú digas: mira nada más cómo canto, mira cómo oro, los dones que tengo, cómo predico la palabra, la familia que he creado, el negocio que construí. No, me estoy... Yo ya debería de ser, ¿qué pastor? Apóstol, el papirrín de los apóstoles.
Es más, me voy a parar frente al espejo y me voy a cantar unas alabanzas. Me alabaré, me alabaré, me alabaré. Hay gente así. Y no se trata de eso, porque así como Dios da más gracia a los humildes, Santiago dijo que al mismo tiempo resiste a los soberbios. Y lo que es un hecho es que no importa qué tan alto llegues, si arriba te envaneces y te olvidas de quién te llevó ahí, como le advirtió Dios a su pueblo Israel desde el Antiguo Testamento, la caída está próxima. Antes del quebrantamiento, dijo Salomón, es la soberbia; antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces no se trata de esto, no me malentiendan. No estoy hablando de gente presumida, engreída, yo soy mejor que los demás, yo soy más picudo, los demás a mí me hacen los mandados. No, estoy hablando de lo que enseña la Biblia, que la gente que murmura de nosotros se calle al ver la mano de Dios en nosotros, y sea tan evidente el respaldo de Dios que al ver nuestras obras glorifiquen a Dios. Que puedan ver aquello de lo que tanto hablamos. Y es que a veces hablamos bien bonito de la palabra, pero la gente no lo ve. Y por mejor que tú hables del Señor, si no comienzan a verlo en tu vida, muy probablemente nunca van a venir a Él. Nuestro testimonio puede ser tan poderoso que Pedro le dijo a muchas mujeres casadas con maridos no creyentes que sin emitir ninguna palabra, solamente por su buen testimonio, muchos hombres serían quebrantados y vendrían a los pies de Cristo. Pero es que llenarme de conocimiento y no vivirlo, no estar buscando al menos cómo aplicarlo a mi vida, no va a hacer que la gente venga al Señor por más bonito que hablemos de Él. Yo te pregunto, si alguien te ofreciera un producto para que te crezca el cabello y te empieza a hablar maravilloso de cómo opera el producto, pero resulta que el vendedor es el perro Bermúdez, ¿se lo comprarías? No. Pues así se ve un cristiano que se jacta de cuánto sabe de la palabra. Y por eso yo siempre he dicho a los que andan allí en internet nada más criticando a otros y desacreditando, y yo sí tengo la sana doctrina y tú no, hereje, ya deja de pelear y ponte a vivirlo. Aplícalo a tu vida, da testimonio, ve y predica la palabra, ora por los enfermos, ve a los hospitales, ve a los barrios, haz algo en tu iglesia. De eso se trata. Que la gente llega murmurando, los cristianos esto, aquello y el otro, y de repente comiencen a ver nuestras vidas. Y Pedro dice, y al ver nuestras buenas obras, Dios sea glorificado. Que aunque no les guste, no pueda negar que Dios Todopoderoso nos está respaldando. Que por ejemplo, cuando el jefe de tu trabajo llegue y diga, wow, pero ¿a quién se le ocurrió este proyecto? Nunca había escuchado una idea tan increíble. ¿De quién fue esta idea? Del aleluyo. Y que aunque les caiga gordo el aleluyo, reconozcan la sabiduría que hay en él. Y que cuando le pregunta de dónde la adquiriste, de Dios. Para allá vamos. Oye, ¿quién es esa mujer virtuosa que todo lo que hace y todo lo que emprende le sale bien? Y los hijos que tiene, digo, no son perfectos, pero están bien educados, la respetan. ¿Quién es esa mujer? La esposa del aleluyo. Y esa familia que está en el parque jugando con sus hijos y que se cuida físicamente para estar bien y para poder correr con ellos, mientras que los otros padres de familia no pueden dar ni 3 pasos porque les da un infarto, pero ellos son diferentes. ¡Wow! Que los niños digan, yo quiero que mi papá y mi mamá sean como esos papás. ¿Quiénes son? Los aleluyos. ¿Me explico? ¿Y quién es ese hombre que trata así a su esposa y esa esposa que trata así a su esposo? Y siguen jugando aunque llevan años de casados, se divierten, la pasan bien, son amigos. Los aleluyos. Y esos niños en la escuela que todo lo que hacen lo hacen tan bien y tan inteligentes. Los aleluyitos. Que la gente pueda ver en nuestro trato a la familia, en nuestro trato hacia nosotros mismos, en nuestra responsabilidad en el trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra forma de tratar a los demás, de dirigirnos al personal de servicio, de enfrentar los problemas, de permanecer estables y firmes emocionalmente aún en tiempos complicados de crisis, de enfermedad. Que de repente se admiren y, como dice Malaquías 3:12, nos llamen tierra deseable. Que digan, yo quiero eso, que es lo que tú tienes. Y es aquí cuando recuerdo a Daniel en cada momento importante de su vida. ¿Y quién interpretó ese sueño? Dios me dio la interpretación. ¿Y quién te libró del foso de los leones? Dios me libró del foso de los leones. Dios, familia, siempre fue glorificado a través de las palabras de Daniel y de la vida de Daniel.
Y esto a mí me enseña, y es uno de muchos ejemplos que podríamos ver, que Dios no está peleado con que tú sobresalgas, con que tú prosperes una vez que entendiste qué significa prosperar. Y los que están apenas viendo la transmisión en redes sociales, ven el mensaje desde el principio, porque luego hay hermanos malacopa que nada más escuchan un minuto del mensaje y se ponen a criticar el resto, ¿verdad? Entonces Dios no está en contra de que tú prosperes, de que tú sobresalgas. Lo importante es cuál es la motivación de tu corazón. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Quieres llegar a ser el más picudo en tu trabajo para humillar a los demás, para presumir que sí pudiste? De chalán, de chalán, del chalán, del chalán, del chalán. Ese chalán va a tener 3 chalanes y de esos 3 chalanes tú vas a ser el chalán de uno de ellos. Pero tu motivación es glorificar a Dios. Es claro que sí, disfrutar de la bendición de Dios, pero también ser justo, mejorar las cosas para ti y para los demás. Dios te va a respaldar. ¿Para qué quieres que el Señor te bendiga si tu motivación es solamente tú y es mi orgullo y es mi ego? Probablemente no contaré con su respaldo. A lo mejor prospero económicamente, pero no como vimos que dice la Biblia, en mi alma. Hay gente que tiene todo económicamente, pero que no es feliz, como lo vimos en uno de los mensajes de esta serie. Y el Señor quiere que esta prosperidad sea integral en tu relación con Él, en todo lo que tú haces en el día a día, en todas las cosas, pero también que prospere tu alma, que emocionalmente tú puedas avanzar. La pregunta es, ¿por qué queremos avanzar? Y cuando mi motivación es correcta, cuando mi motivación es ser un canal de bendición, que otros conozcan del Señor, hacer la voluntad de Dios, voy a contar con el respaldo de Dios. ¿Por qué quiero lo que quiero? Que quiero servir a Dios y predicar la palabra. Ve y predícala. En las calles hay mucha gente que no lo ha escuchado. En los camiones, en las plazas. No, lo que yo quiero es en la iglesia. Ah, lo que tú quieres es ser visto entonces. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Pastor, quiero servir en la alabanza. Llega temprano y canta aquí abajo los domingos. No, lo que quieres es estar arriba con el micrófono. Entonces lo que quieres no es alabar a Dios, es ser alabado usando a Dios sobre texto. Pastor, que quiero una novia. ¿Para qué la quieres? ¿Quieres alguien con quien hacer la voluntad de Dios? ¿Con quien formar una familia conforme a la voluntad de Dios? ¿Con quien manifestar el carácter de Cristo? Pero muchos lo que dicen es que lo que quiero es alguien a quien darle la mano. Camina así. Un amigo, cómprate un perro. Alguien a quien besar, ponte croquetas en la boca y que el perro te lama. Cuando tú alineas tu motivación a la motivación de Dios y tu agenda es la agenda de Dios, créemelo, vas a empezar a ver los cielos abiertos y la mano de Dios respaldando todo lo que tú haces, como se lo prometió a Josué. A Dios bendiciéndote, dirigiéndote, haciendo un lado tus enemigos, aderezando mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y lo importante es que tú te mantengas humilde, reconociéndolo en todo el camino. Y una vez llegando arriba y te pregunten, ¿y cómo llegaste hasta aquí? En vez de jactarte, puedas decir la verdad. Y la verdad es que si hemos prosperado, es porque Dios ha sido bueno. La verdad es que estábamos perdidos. Amén. Así es. Nuestras vidas, familias, matrimonios, salud, finanzas, relación con Dios sería un caos sin Él, total sin Él. ¿Y por qué es que avanzamos? Porque el Señor ha sido paciente con nosotros, porque Dios ha sido bueno y es lo que tenemos que testificar, que conocimos a un Dios que lo transforma todo, que nos tomó de la mano, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos libró del pecado, de la condenación, de la vergüenza del pasado, que creyó en nosotros cuando ni siquiera nosotros lo hacíamos, que nos dio su Espíritu Santo para dirigirnos, su palabra para guiarnos, que estuvo con nosotros en el camino, que nos dio dones, talentos, que nos adoptó como sus hijos, que nos hizo parte de su familia y nos llama hijos, que ahora estamos dentro del cuerpo de Cristo y tenemos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, que tenemos a través de su Espíritu dones, talentos, un llamado, un propósito, y que es gracias a eso que hemos podido avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Dicho de otra forma, tenemos que reconocer que toda la gloria y toda la honra, como dice la Biblia, es solamente para Él, por los siglos de los siglos, porque fuimos creados por Él y para Él. Cuando tú y yo lo entendamos y entonces estemos viviendo la agenda de Dios, verás como cada día hay palomitas en la agenda
porque Dios está interesado en que se cumpla su agenda. Este fue Daniel. Daniel fue un hombre que Dios prosperó, que Dios bendijo, que Dios levantó. Ahora, la pregunta, punto número 2 es, ¿por qué fue tan sobresaliente Daniel? Ya entendimos cuál es el propósito de Dios y por qué o para qué. Ahora, ya respondimos qué, ahora tenemos que responder cómo. ¿Cómo es que llegó a ser tan sobresaliente? Y aquí tenemos que entender que hay dos aspectos que van de la mano. Lo más importante es que él siempre tuvo el respaldo de Dios, y Daniel 6:3, que es en lo que más quiero meditar, dice que él era superior porque en él había un espíritu superior. Pero humanamente hablando, Daniel era un hombre responsable que siempre hizo su parte. No sé si me estoy explicando. Yo siempre he dicho que Dios va a hacer su parte, pero Dios no va a hacer tu parte. Cada quien sus cosas. Dios se va a encargar de lo que a él le corresponde, pero tú tienes que encargarte de lo que a ti te corresponde. Y Daniel se encargó de lo que a él le correspondía. Recuerda que fue preparado durante 3 años para presentarse delante del rey. Era un hombre que se preparaba. Era un hombre, lo vimos cuando fue llamado, sabio, enseñado. Era un hombre letrado. Era un hombre que no perdió el tiempo que la vida le dio y sus padres la oportunidad de estudiar, de educarse. Él aprovechó esas oportunidades y nos enseña que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestras cosas, pero no poner la confianza en nosotros, sino en Dios, que va a respaldar lo que hagamos. Creo que Proverbios 21:31 lo explica a la perfección. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? ¿Pero qué hace el caballo? No es que te quiera decir caballo en esta tarde, pero te tienes que alistar. Haz tu chamba. Te leí hace rato de José. No dice la Biblia que Dios prosperaba a José. Dice, y Jehová prosperaba todo lo que José hacía en casa de Potifar. Y luego en la cárcel, cambia el orden, pero es lo mismo. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué prosperaba José? Perdón, Dios, lo que José hacía. A veces le decimos, Dios, prospérame. Y Dios va a decir, ¿qué quieres que prospere si no estás haciendo nada? Haz tu parte y verás mi mano en tu actuar. Pero si no haces nada, ¿cómo esperas mi respaldo? Señor, restaura nuestro matrimonio. Y ya estás comenzando a buscar el consejo de Dios. Estás estudiando lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Comienza por ahí, por tener tiempos entre ustedes, como lo vimos en el primer mensaje, por salir como amigos, por comenzar a aprender qué es lo que dice el Señor. Y en cuanto tú hagas tu parte, verás al Señor obrando en su relación. Pero si siguen sin interesarse, ¿cómo Dios va a obrar? Padre, bendíceme en mi trabajo. Pero es que eres el más holgazán de todos los que están ahí en la empresa. Y la Biblia dice que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. Señor, restaura mi relación con mis hijos. Primero organiza tu agenda para pasar tiempo con ellos. De otra forma, no esperes que sucedan cosas por las cuales no estás haciendo el más mínimo intento, el más mínimo esfuerzo. Aclaro, no estoy predicando que será en tus fuerzas, no, será el respaldo de Dios, pero tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde. ¿Qué quieres a tu ayuda idónea? ¿Qué estás esperando? A tu mujer virtuosa. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Por qué no llega? Pastor, brother, es que no te bañas. Andas con las barbas acá como si fueras Abraham, todo pandroso todo el tiempo, con la misma ropa pestosa. Pues así las vas a espantar. Entonces haz lo que a ti te corresponde, ponte en forma, acércate, ¿verdad? Andas de penoso ahí, que el pastor diga que saluda al de al lado, y saludas al de al lado, y en vez de hacer la plática te volteas al frente como si hubieras saludado al anticristo o algo por el estilo, ¿no? En vez de, hermana, le presto mi Biblia, se le explico con mucho gusto, oro por usted, le impongo manos. No, eso no, este último no, ¿verdad? Haz tu parte. Pero ahí andan muchos jóvenes, en vez de tratar con ellos, Señor, ciégala en el nombre de Jesús. Tienes examen, hay que estudiar. Luego llegan conmigo, pastor, ore por mí para que me vayan en el examen. Yo no voy a orar para que te vayan en el examen, voy a orar para que el Señor respalde lo que tú estudiaste. A lo mejor que tome control de tu sistema nervioso, que te ayude a tener una buena memoria y concentración, ¿verdad? Pero tú antes tienes que prepararte. No voy a orar, oh Padre, dale revelación divina, Señor, ilumínalo con tu Espíritu Santo, Señor, y para que copie bien, haz caer en reposo a la maestra, ¡ahora! ¿No? Dios va a hacer su chamba, pero tú tienes que hacer tu chamba. Cada quien sus cosas.
Señor, sáname. Y como lo vimos en el último mensaje, tú no te estás cuidando. Y en vez de agradecer que los exhorté, hasta se enojaron algunos. Que el pastor me dijo gordo. ¿Qué querías que te dijera, brother? Si es por amor a ti, por tu familia, para que les des más años y de buena calidad. Ahora no quieres, quédate así. Nada más luego no chilles. Pastor, ore por mí porque estoy mal. Reprenda el espíritu de retortijón, es lo que te buscaste. Daniel se preparó durante esos 3 años y cuando llega tuvo el respaldo de Dios, pero lo más importante es esto. Capítulo 6, versículo 3 dice que él era superior a todos los demás gobernantes, porque para esto él fue puesto después no solamente como un eunuco, sino como un gobernante del reino. Y dice el capítulo 6, versículo 3, que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes porque había en él un espíritu superior, tanto que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El Señor respaldó a Daniel a través de su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que el mismo Espíritu que hizo que Daniel fuera superior, que le dio sabiduría y dirección para llevarlo a ese nivel, es el mismo Espíritu que Jesús prometió a su iglesia antes de partir. En Juan 14 Jesús dijo: no los voy a dejar solos, volveré a vosotros y voy a rogar al Padre y Él les va a enviar otro consolador. En el capítulo 16 se pone mejor el asunto, porque en el versículo 7 añade: les conviene que me vaya, porque si no, no vendría aquel otro consolador del cual ya les hablé antes. Ahora, ¿entiendes que es emocionante la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia? Pero ¿por qué Jesús dice les conviene que me vaya? ¿Nunca te has preguntado esto? Dices, ¿les conviene que me vaya? No, lo ideal, según la perspectiva de muchos, es que Jesús se hubiera quedado aquí. Jesús era maravilloso. Imagínate ir a tomar consejería con Jesús, ir a que Jesús orara por ti. Jesús oraba y los leprosos limpiaban, endemoniados eran libres, enfermos eran sanados, muertos resucitaban, las suegras hacían buena onda y muchos milagros más que Jesús hacía. ¿Por qué Jesús dice les conviene que me vaya? Es muy simple. Jesús, en su ministerio en la tierra, Filipenses dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Lo cual significa que somete al Padre el ejercicio independiente de sus atributos. Por eso es que él dijo en Mateo 24 que el día de la segunda venida nadie la sabía, ni aun los ángeles, sino solamente el Padre. Hay gente que de aquí se agarra para decir: ya ves, Jesús no era omnisciente, así que Jesús no es Dios. No, espérame. Estás hablando de Jesús en su ministerio de hombre. Para que su sacrificio fuera justo, tenía que caminar entre nosotros, ser tentado como nosotros, pero sin pecado, para entonces ser un sacrificio justo en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Entonces, lo que Jesús podía hacer se limitaba a el tiempo, espacio y materia un poco, es decir, podía hacer algunas cosas en algunos lugares con algunas personas, pero como hombre no podía actuar en todas partes con todas las personas en todo el tiempo. Evidencia de ello es que Jesús como persona actuó, según la historia, en Medio Oriente, en Israel, las regiones de alrededor, pero no en otros continentes como el nuestro, por ejemplo. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Si Jesús hubiera quedado con las redes sociales y la fama que se cargaría, imagínate que tú te quieres ir a entrevistar con él, a pedirle una consejería, a pedirle que ore por ti. De aquí a que pasas por esa larga fila de personas que lo quieren ver, tal vez pasarían años y a lo mejor ya para ese entonces es demasiado tarde. ¿Por qué dijo les conviene que me vaya? Ahora, aclaro, Jesús, el Jesús glorificado, claro que sabe el día y la hora de la segunda venida y todo, ¿verdad? Él le dijo antes de partir: Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, no es que se ganó un premio después de morir y resucitar. Él era Dios, toma forma de hombre y recupera su posición nuevamente. Él nunca dejó de ser Dios. Los teólogos intentan explicar esto diciendo que era humanamente divino y divinamente humano, lo cual nos deja igual, pero suena chido. Ahora, no, es así de, a ver, otra vez, brother, pero es la realidad. Era divinamente humano y humanamente divino. Pero cuando él dice les conviene que me vaya, es porque ahora el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia, sobre todos nosotros. Y lo que sucede es que ya la obra de Cristo no está limitada a lo que él puede hacer en algunas personas, en algunos lugares,
en algunos momentos, sino que todas las cosas que hizo Jesús las puede hacer el Espíritu Santo a través de la iglesia en todos los lugares, con todas las personas, en todos los momentos, en todas partes, todo el tiempo, con todos nosotros. Se multiplica exponencialmente la obra de Cristo, y es cuando tiene sentido sus palabras en Juan 14: el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No tú y yo individualmente, pero sí como un cuerpo lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios prometió que vendría el Espíritu sobre la iglesia para continuar la obra de Cristo. El problema aquí es que se tradujo la palabra paracletos como consolador. Entonces imaginamos que el Espíritu Santo pues viene como a hacernos cariñitos y abrazarnos cuando le estamos pasando mal, cuando su obra va mucho más allá de eso. Paracletos significa, estrictamente hablando, no solamente consolador, significa el que está al lado de alguien para ayudarle. Para que tú te des una idea, la palabra que en primera de Juan se traduce como abogado, cuando habla de Cristo intercediendo a favor de nosotros delante del Padre, tiene la misma raíz, solo que ahí la traducción es más adecuada. Abogado, nos defiende, está para interceder delante de Dios a favor de nosotros, y es la misma raíz que se traduce, no sé por qué, en Juan como un consolador, pero que el original es paracletos, que significa el que está al lado de alguien para ayudarle. ¿A qué voy con todo esto? Daniel tenía un gran reto, pero jamás estuvo solo. Si él fue exitoso es porque el Espíritu de Dios siempre lo acompañó. Yo no sé qué estés enfrentando, en qué áreas de tu vida estás viendo oposición, qué retos, qué sueños tienes, pero sí sé que la palabra de Dios dice que Dios no te ha dejado solo, que está alguien al lado tuyo para ayudarte, que no estás solo, que el Señor está contigo para respaldarte, para darte su dirección y que puedas cumplir con el propósito que Él te ha mandado. Hay personas que están deprimidas porque en la iglesia me traicionaron, porque en mi trabajo no me hablan, porque mi familia no me habla. Me voy a encerrar en mi cuarto a ver Peppa Pig mientras como pastel de chocolate porque nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Deja de decir tonterías, no estás solo. Jesús dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? En la persona del Espíritu Santo que está contigo, que habita en tu corazón, Efesios 4, por la fe. Hechos 1:8, añade Jesús: y cuando esto suceda, recibirán poder. La palabra griega es dunamis, se traduce como poder y es de donde viene el término dinamita. Cuando un constructor está haciendo una carretera y se encuentra un monte en el camino, tres opciones: cambio de camino, aborto el camino y hasta aquí lo dejo, o ponemos dinamita y abrimos camino donde no lo hay. La iglesia primitiva tendría un reto muy grande por delante: llevar la palabra en medio de una gran oposición. Tú y yo tenemos muchos retos, habrá obstáculos, habrá oposición cuando estemos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios. Se van a atravesar montes en tu camino, y cuando eso suceda, recuerda que tienes tres opciones. Uno, lo que mucha gente hace, opción incorrecta, cambiar de rumbo, no va por ahí. Dos, abortar la misión, que es lo que tal vez lo has hecho, tampoco va por ahí. Jesse, pero hay un monte muy grande. Recuerda, tienes en tus manos dinamita. Dice Dios: tienes todo lo que necesitas para seguir adelante, y ningún obstáculo, ningún monte, ninguna persona, ni siquiera Satanás con todo su imperio entero van a poder estorbar el propósito que yo tengo para ti. Lo que yo he decidido hacer contigo se cumple porque se cumple, y quien se mete contigo, se mete conmigo porque yo estoy contigo. El que está contigo es el mismo Dios que respaldó a Daniel. Por eso Pablo decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso David decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y añade: y los defiende. Son hombres que enfrentaron oposición, pero que vieron el respaldo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios permite que enfrentemos un reto es porque nos va a dar la capacidad, nos va a dar su respaldo, su dirección, o al menos la capacidad de capacitarnos, es decir, la capacidad de aprender, la capacidad de poder seguir creciendo. Daniel fue llevado a Babilonia, el reto fue difícil, pero Dios estuvo con él. La iglesia tenía un reto difícil, pero Dios estuvo con él. Yo no sé qué estés enfrentando, pero sí sé que Dios también sigue estando contigo.
y que si permite que estés enfrentando algo es porque Él sabe que te va a respaldar. Quiero explicar esto, aunque hay muchísimos pasajes que lo podrían confirmar, solamente con dos. Uno que lo enseña de forma explícita y otro de forma implícita. El primero de ellos tiene que ver con la parábola de los talentos de Mateo 25. Todos la conocemos, o al menos parte de ella. En resumen, 3 hombres reciben diferentes talentos. Uno va y lo entierra y los otros 2 lo multiplican. Aquí lo importante que a veces pasamos por alto es cómo es que le fue dado a cada uno la cantidad de talentos. El versículo 15 dice que a cada uno se le repartió conforme a su capacidad. ¿Conforme a su qué? Dios te va a dar conforme a tu qué. Digan conmigo, si me da el reto, también me dará la capacidad. Si Dios permite que estés enfrentando algo, es porque Él sabe que va a estar contigo, que te va a respaldar y que lo vas a lograr. Yo no imagino a Dios allá arriba enterándose que fracasaste y que llega Miguel y Gabriel con las noticias. Mira, Señor, le salió mal a tu hijo. Y Dios, híjole, sí es cierto, es que se me fue la onda. ¿Cómo le encargué esto a él si se me olvidó que él está rebruto? Esto era para alguien más, no para él. No, Dios sabe que tú puedes, porque Él está contigo, porque Él te va a respaldar. El problema es que, como lo vimos en uno de los mensajes de la serie, en vez de creer la verdad de Dios, le estás creyendo más a las mentiras del enemigo que te tiene engañado. Resultado, en vez de estar multiplicando talentos, los andas enterrando por la vida. ¿Cuántas cosas no quiere hacer Dios en ti y están enterradas? ¿Cuántos de ustedes tienen dones que ni se imaginan? Y una capacidad de ser usados por Dios en tantas áreas que ni se imaginan. A lo mejor hasta tienes don de sanidad, pero nunca has intentado orar por un enfermo. Porque has enterrado lo que tendrías que estar multiplicando. En vez de estar conquistando gigantes, andas dando vueltas por el desierto porque le creíste al farsante de Satanás, al padre de mentira, que a la mitad del camino te dijo: no, tú cómo lo vas a lograr. Tú servir a Dios, tú ser un instrumento, tú tener una bonita familia, restaurar tu matrimonio, tú orar, tú enseñar la palabra, tú terminar tu carrera. No, hombre, estás loco. Y va a utilizar muchas veces, como lo vimos en el tema número 4 de la serie, a tus más cercanos para marcarte con estas palabras: tú no sirves, tú eres un inútil, tú eres un burro, todo te sale mal. Tú andar con esa chava, brother, ¿no te has visto en el espejo? Pareces el Ayuwoki. Y la gente se le empieza a creer. No voy a meterme más en esto porque ya lo vimos en el mensaje titulado Deja de hablarte así. Pero recuerdo y repito, si tú pones más atención a las mentiras del enemigo que a la verdad de Dios, vivirás la tragedia de que, siendo libre, te sigues comportando como esclavo, porque aunque el Señor ya hizo la obra, tú nunca la creíste. Si el Señor te da un reto, también te va a dar la capacidad. No le creas al farsante de Satanás. Segundo pasaje que nos enseña esto de forma explícita es el llamado de Dios a Jeremías. Jeremías 1 del 5 al 9. Dios le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pregunta: ¿cuándo llamó Dios a Jeremías? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue formado en el vientre? No. Fíjate las dos descripciones. Dice: antes de que nacieses. Pero va más allá, dice: y antes de que te formase en el vientre de tu madre. Y es importantísimo que lo creamos. Por eso pláticas como las del martes valen la pena, para que sepamos que somos la creación de Dios. Cuando hablamos de creación, de la mano entendemos que hay un propósito. Porque cuando alguien crea algo es porque tiene un propósito para aquello que creó. Dios nos creó, lo cual significa que tengo un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Tienes a tantos jóvenes que se suicidan porque piensan que vienen del chango, de que un día papá King Kong se enamoró de mamá chango, tuvieron hijos, fueron muy felices y de ahí vienen. Entonces dicen: estoy aquí por accidente. Te conté hace poco que un joven me dijo: oye, si es que yo no estoy aquí porque Dios lo planeó. Yo no fui ni planeado por mis padres. Yo nací producto de su pecado cuando eran novios. Cuando ellos eran adolescentes, ellos eran de rancho y un día los agarró la calor y mi papá le dijo a mi mamá: estoy que ardo, Rufulgencio. Y Rufulgencio le dijo a la Juana: pues yo también. Mi mamá le dijo: pues vas. Mi papá le dijo: pues voy. Y pues vine, pastor. Y le enseñé este pasaje y le recordé que Dios es tan sabio y tan grande que aún a través de nuestros errores sigue cumpliendo su propósito.
que si nosotros torcemos nuestros caminos, Proverbios 3 del 5 al 7 dice que Él puede todavía enderezarlos. ¿Y qué enseña la Biblia? Que Dios cuando nacemos improvisa. Híjole, este cuate no me lo esperaba. No estaba en el mapa original, pero es que sus papás pecaron y ahora ¿qué hago con él? A ver, vamos a ver, Ángeles, ¿cómo está la lista en México? En 15 años, ¿qué será? Pastor, nini, narcotraficante, arquitecto, ingeniero, vendedor, futbolista. No se me ocurre nada. Mira, pues que a los 15 años le atropelle un tráiler y que se venga para acá arriba y aquí a ver qué hacemos con él, porque no. Yo siempre te he dicho, no es que nacimos y Dios entonces pensó que inventaba con nosotros, pensó qué hacer con nosotros, no. Pensó en nosotros y entonces determinó que habríamos de nacer. ¿Quieres otra evidencia? Apocalipsis 13:8. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Nos sorprendimos a Dios. Él sabía la historia de la humanidad y lo que tendría que hacer para corregirla. Tú y yo tenemos un propósito que el enemigo con mentiras va a querer estorbar. Que esto es lo que sucedió con Jeremías. Le dice, ay Señor, no sé hablar porque soy un niño. Dios le dice, no digas soy un niño, porque aquí que yo te he enviado y yo he puesto mis palabras en tu boca y voy a estar contigo y vas a hablar todo lo que yo te diga. Y la Biblia dice que Él tocó con sus manos sus labios mientras le decía, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, lo cual nos enseña que el toque de Dios es más que suficiente y nos habilita para cumplir con su propósito. Que lo que tú necesitas es rendirte a Él para comenzar a ver su mano sobre tu vida y entonces obrará cosas que cuando sucedan ni tú te las vas a creer. Y no te lo digo porque quiera mover tus emociones, sino porque es lo que he aprendido de las historias de tantos hombres de Dios en la palabra, que eran personas por las que no darías un peso y cuando se encuentran con el Señor, la obra que Dios hizo fue increíble hasta para ellos mismos. He leído de un Dios que puede hacer que las mulas hablen, y no me refiero a la persona que está al lado tuyo precisamente, que si callamos las rocas dice la alabarán, que tomó a un hombre como David menospreciado por su familia y lo pone por rey, que toma a una Rahab, una mujer ramera, o sea, vendía ramas en las calles para que te des una idea, y la transforma de tal forma que luego acaba siendo escrito su nombre en Hebreos 11 en la galería de los héroes de la fe. Hombres como Pablo que mataban cristianos, que después termina convirtiéndose en uno de los apóstoles más importantes. Tantas personas que fueron transformadas. Gedeón, un cobarde que escondía la comida de sus enemigos, que cuando el Señor lo llama, ese mismo hombre con 300 hombres más enfrenta un ejército innumerable y a todos se los surte con el respaldo de Dios. Y así podría seguir todo el día con ejemplos que nos demuestran que no importa cuál es tu carencia, con qué luchas, cuál es tu pasado, incluso cuál es tu presente, si tú le crees a Él y te rindes a Él, lo que hizo con ellos lo puede hacer contigo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no hace excepción de personas. Él te puede sorprender otra vez. Amén. Pero le tienes que creer, porque vuelvo a la tesis de la serie. ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí a mi prójimo si ni siquiera yo mismo he descubierto lo mejor de mí? ¿Me explico? Si no le creo a Dios lo que Él quiere hacer en mi vida, es cuando yo le creo a Dios y me meto en su voluntad y busco su dirección, que empiezo a caminar con su bendición, a ver su respaldo y empiezo a descubrir en todas las áreas de mi vida la mano de Dios y a descubrir mi propósito, y entonces en su propósito puedo dar lo mejor de mí a los demás, no antes. Tienes que estar bien tú para entonces poder dar lo mejor a los demás. Tienes que comenzar porque Dios trabaja en tu vida para que después entonces a través de tu vida también pueda bendecir a otros, para que seas un canal de bendición, para que como ya lo vimos Él sea glorificado, para que tú puedas como Daniel comenzar a ser 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que tú haces, pero para un propósito divino. Y termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Daniel iba en un ascenso imparable, tanto que el rey piensa, como ya lo vimos, en ponerlo sobre todo el reino. Y entonces sus enemigos, te lo resumo, Daniel capítulo 6 del 4 al 8, maquinan un plan en contra de él. Llegan con el rey y le proponen que durante los siguientes 30 días cualquier hombre que pida algo a cualquier persona o Dios que no sea el rey, sea echado dentro de un foso lleno de leones. El rey firma el edicto y Daniel se entera. Ahora mi pregunta es, ¿cuál era el propósito de sus enemigos? Deshacerse de él. Pero ¿quién estaba detrás de ellos? Satanás.
Te pregunto, ¿tú crees que el plan de Satanás era el mismo? Por supuesto que no. Yo algún día compartí únicamente este pasaje en una hora de mensaje a los jóvenes en un congreso, y de todo ese mensaje quiero destacar solamente la base, que es la siguiente. El enemigo sabía que Dios podía rescatar a Daniel, ¿no lo crees? No es omnisciente, no sabe el futuro, pero sí conoce el pasado, y había visto cómo Dios había respaldado a su pueblo una y otra vez. Satanás sabía perfectamente que no podía deshacerse de Daniel de esta forma. De hecho, el enemigo sabe que él no puede tocar al pueblo de Dios si Dios no le autoriza, porque para tocar a Job, Satanás mismo tuvo que pedir permiso. Así que no creas que en su mente era: me voy a deshacer de Daniel, que se lo coman los leones, y entonces así desbarato el plan que Dios tiene para su vida. Y Dios se entera, imagínate a Dios enterándose y diciendo: ¿y cómo nadie me avisó? ¿Por qué no me dijeron? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y el plan que tenía con Daniel, ¿ahora quién lo va a cumplir? No, Satanás sabía que Dios podía hacer lo que a fin de cuentas hizo, que era tapar la boca de los leones y salvar a Daniel. El plan de Satanás era mucho más profundo, y su estrategia sigue siendo la misma. Lo único que cambia son las formas de aplicarla. Pero básicamente él intenta dañar al pueblo de Dios utilizando siempre los mismos métodos, porque no se sabe otros. Y sus dos estrategias principales son, como ya lo vimos, engañarnos con mentiras o intentar desconectarnos de alguna forma de la presencia de Dios. ¿Por qué el edicto iba a durar 30 días? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 15? 3 días eran suficientes con que Daniel orara una vez al foso de los leones. ¿Por qué 30 días? Hoy la neurociencia ha confirmado que 30 días son suficientes para que tú desde el nivel cerebral puedas crear, para bien o para mal, nuevos hábitos, para que las conexiones en tu cerebro que han creado ciertos hábitos se destruyan y sean reemplazadas por nuevas conexiones, creando nuevos hábitos, para bien o para mal. Lo que Satanás intentó es esto. Dado que él sabía que Daniel oraba 3 veces al día, como dice el versículo 10, y que ahí él tenía toda su fuente de sabiduría, la dirección de Dios, el respaldo de Dios, como Jesús dijo en Mateo 6:6, él pasaba tiempo con Dios en lo secreto y Dios lo respaldaba en público. Y ese éxito público de Daniel era solamente resultado de la comunión que tenía en la intimidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo que el enemigo realmente intentó es que Daniel, por miedo a ser echado en el foso de los leones, se desconectara de Dios los siguientes 30 días. Y entonces crearía en él el hábito de vivir fuera de la presencia de Dios. Y Daniel perdería su fuente de sabiduría, de dirección, de respaldo, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de esperanza. Y entonces escúchame, sin necesidad de que ningún león se lo comiera, habría acabado con Daniel. Él no necesitaba matarlo. A él le bastaba neutralizarlo, como lo hizo con los otros jóvenes mediocres que nunca se conectaron con Dios y que no sé quiénes son, porque la Biblia ni sus nombres menciona, solamente dice que muchos fueron llevados, y entre estos estaban Daniel, Misael, Ananías y Azarías. O sea que había más, pero los otros, fue tan pasajera su estancia en esta tierra que ni su nombre sabemos cuál es. Y es lo que él va a intentar contigo y conmigo. Su propósito detrás de todo es llenarte de tantas actividades, saturarte de trabajo, de ministerio, de redes sociales, de series en televisión, o conflictuarte tanto, ponerte a pensar tanto en tus problemas, que tus problemas te empiecen a desviar tanto, que cuando menos te des cuenta ya tienes el hábito de no pasar tiempo con Dios. No tiene que destruirte ni a ti ni a lo que te rodea. Hay gente que dice: ay, pastor, el diablo descompuso mi tostador. ¿Al diablo qué le importa tu tostador? Al diablo no le interesa a nadie. Lo único que él quiere es que tus problemas te aflijan tanto, te ocupen tanto, trabajo, todo, que empieces de repente a saturarte tanto de tanta información, de tantas cosas, que cuando menos te des cuenta tienes semanas, días, meses que ya no pasas tiempo con Dios. Y entonces no tiene que matarte,
le basta contenerte como tal vez estás, perdón que te lo diga, viviendo un cristianismo de desierto, diciendo: gloria a Dios, vengo al domingo a la iglesia, soy libre del pecado, tengo la vida eterna, salí de Egipto. Sí, pero ¿te olvidaste de Canaán? ¿Te olvidaste que la vida cristiana no era solamente soy salvo y ya, sino ahora la etapa de la conquista, de las promesas de Dios, de los planes de Dios, de ver caer a nuestros pies todo lugar que pise la planta de nuestro pie, de ver cómo el Señor a través de nosotros empieza a cumplir su propósito, de comenzar a ver el poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida? Y ya te conformaste a simplemente dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Todos ustedes tienen algo, según 1 Corintios 12, que les dio el Espíritu Santo para provecho, pero estás tan cómodo en el desierto dando vueltas que ni siquiera te has interesado en descubrir qué es y para qué es. Porque el enemigo te neutralizó. No tiene que hundirte en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en el adulterio para acabar contigo. Le basta con desconectarte de Dios, y ahí entonces tú pierdes su dirección, su fortaleza, su respaldo, pierdes su ánimo en tiempos difíciles, pierdes esos jalones de orejas que Él también nos da, y entonces te desvías de su propósito y te encuentras haciendo todo menos lo que tendrías que hacer, y el enemigo con eso se da por bien servido. Termino preguntándote: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo quieres ser recordado el día de mañana? ¿Que tu nombre, como el de Daniel, sea recordado por lo que Dios hizo? ¿O que nuestra vida fue tan pasajera que fuimos parte de aquella multitud denominada entre estos, nada más? Vamos a despertar y darnos cuenta y conectarnos con Dios para empezar a tener su dirección, su sabiduría, su consejo, su fuerza, su respaldo, y comenzar a prosperar en todas las cosas que hacemos, y que Él sea glorificado cuando la gente no pueda negar el respaldo de Dios sobre nosotros. O seguiremos desconectados, inventando lo que se nos ocurra, fuera de su propósito. Vidas sin poder, sin dirección, sin logros, vidas de desierto y nada más. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y dile al Señor 3 cosas. Número 1: Dios, yo no quiero esta vida, y no por mí. Yo podría soportar ser un donadie en esta vida, pero no puedo soportar la idea, Señor, de que tú no seas glorificado a través de mi vida. Peor aún, de que la gente blasfeme de ti por mi culpa. Señor, yo quiero ser un instrumento para que tú seas glorificado, y es principalmente por eso que yo hoy decido, Señor, reacomodar mi agenda y eliminar de ella lo que sea necesario en mis actividades de cada día para pasar un tiempo a solas contigo. Ya no puedo seguir viviendo así, Señor. Necesito de tu consejo, de tu dirección, de tu respaldo, de tu presencia. Pasar tiempo en comunión contigo, pasar tiempo en tu palabra. Necesito, Señor, volver a ti. Dile: Dios, reconozco que separado de ti nada puedo hacer, y por eso en primer lugar propongo, como Daniel, crear espacios para buscarte, para orar, para leer la Biblia u otros libros que tengan enseñanzas bíblicas, para escuchar prédicas, alabanzas, Señor, para interceder por otros, para darte gracias. Quiero en diferentes momentos del día, Señor, tener estos espacios solamente contigo. En los otros momentos, Señor, seguir meditando en mi mente, en tu palabra, hablando contigo, entregándote todo. Básicamente volverme a conectar a ti. Señor, reconozco que la estrategia del enemigo ha tenido efecto sobre mi vida. Estoy tan ocupado resolviendo mis problemas, tan ocupado en tantos asuntos, incluso de la misma iglesia, que sin darme cuenta poco a poco me fui alejando de ti. Dile: Señor, hoy quiero reconectarme como Daniel estuvo, porque entiendo, Señor, que ahí vendrá todo lo que necesito. Señor, de aquí nace mi segunda parte de la oración, que a través de esa comunión tú me dirijas, Señor, para que mi vida sea una vida próspera en todo lo que haga. Dile: Señor, prospera todo lo que yo hago. Señor, quiero ver tu mano, tu poder sobre mi vida. Señor, que yo pueda avanzar en todas las áreas,
No sé hasta qué escalón podré llegar mientras viva, pero sí sé que no quiero terminar donde empecé. Quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo, quiero seguir yendo hacia adelante, empujando hacia adelante. Eso significa la palabra prosperar en la Biblia, y eso es lo que yo quiero, Señor. Padre, ir hacia adelante en mi relación contigo, en mi estado anímico, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi salud, en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, amigos. En todo lo que yo haga, Señor, quiero comenzar a avanzar, para que en tercer lugar, Padre, cuando llegue ese punto en el que tú hagas tu obra en mi vida, los demás puedan darse cuenta que ha habido un cambio, que hay cosas que son distintas, que hay cosas, Señor, que no son normales. Y cuando me pregunten cómo, yo responda quién. ¿Cómo fue? No se trata de cómo fue, se trata de quién lo hizo. Y entonces, Señor, podamos darte gloria. Padre, que la gente que ha hablado mal de tu iglesia por años voltee a ver una iglesia renovada, restaurada, levantada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Una iglesia que camina con la dirección de tu palabra, con el dunamis de Dios, con tu poder. Una iglesia que abre caminos donde no lo hay. Una iglesia que no se detiene ante ninguna montaña, que sigue adelante. Una iglesia que nunca se siente sola porque sabe que el Espíritu de Dios siempre la acompaña. Una iglesia que siempre está animada porque vive en la presencia, y en la presencia de plenitud de gozo y paz. Que cuando el mundo voltea a ver esa iglesia, y nosotros queremos ser esa iglesia, Señor, la iglesia pueda voltear al cielo y reconocer que es tuya toda la gloria. Todo esto se resume en este canto, que tú te lo sabes. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, levanta tus manos si así lo deseas. Y este canto narra paso a paso todo este proceso del que hemos hablado. Habla del anhelo de levantar nuestras manos y conocerle a Él, rendirnos a Él. Acto seguido, creer en lo que Él va a hacer en nosotros, creer que Él tiene un propósito para nosotros. Dejar de pensar con esta falsa humildad y decirle: Señor, úsame, levántame, bendíceme, prospera todo lo que yo hago. Y cuando esto se cumpla, recuerda, de Él es toda la gloria. Ahí en tu lugar, con el grupo de la alabanza, levanta este canto como una oración al cielo y dile conmigo al Señor: yo creo en ti, Jesús, y no que harás en mí. Pero créelo en verdad. Yo creo en ti. Piensa en esos montes y dile: Señor, yo creo en ti. Yo creo en lo que tú puedes hacer en cada área de mi vida. Dile: Señor, obra en mi vida. Haz tu obra en mi vida. Llévame a niveles nunca antes imaginados. A Él, dile: Señor, aquí estoy, de vuelta a ti, rendido a ti, reconociendo que te necesito. Lléname de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, de tu palabra, y muestra tu poder en nuestras vidas. Llévanos a más, Señor. Quita todo monte, Padre, ensancha nuestro territorio, como Jabes te lo pidió, y clamamos por tu bendición en todo lo que nosotros somos, en todas las áreas de nuestra vida. Oh,
escuche estos dos pasajes que le escribió Pablo a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya es un hecho, ya Dios te dio su bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él no está improvisando con tu vida, tú ya fuiste preparado para un propósito especial antes de que el mundo fuese, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto, versículo 6, dice que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y un capítulo después, 2, en el capítulo 3, versículo 20, dice Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuántas? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.